No quería esto. Mi hijo de 10 años de repente rompió en el suelo una consola de videojuegos que mi marido le había regalado. Como regalo de cumpleaños, basta. Me sorprendió tanto que grité para que lo detuviera, pero la cara de mi marido se puso roja. Y parecía como si estuviera a punto de darme un puñetazo. Que estaba pasando cuando era mi propio hijo el que quería una consola de videojuegos muy popular y difícil de encontrar. Intenté quitarle la consola a la fuerza, pero se encerró en su habitación. Un rato después salió de su habitación y en su mano sostenía un pedazo que había sido cru y desmembrado. Dijo: ¿Incluso esto puedes culparme? Tan pronto como mi marido vio lo que mi hijo le tendió, se puso pálido y comenzó a temblar. El peligro de torcerse estaba mucho más allá de mi imaginación. Mi nombre es Teresa, tengo 37 años y conocí a mi esposo Chaz, que es 5 años mayor que yo, en el trabajo y nos casamos hace 12 años. Tuvimos un hijo poco después y recientemente celebró su 10º cumpleaños. Un bebé, y aunque era la primera vez que criaba a un niño, lo pude criar sin dificultad cuando estoy cocinando, que es mi pasión. Él viene a mi lado y me ayuda a pelar verduras. No solo que es un niño muy amable que ayuda activamente conmigo con la limpieza, le encanta jugar con máquinas desde que era niño y con un brillo en los ojos me contó sobre su sueño de convertirse en un ingeniero que fabrique piezas para aviones y naves espaciales en el futuro. Kurt generalmente nunca nos pide que compremos nada más, que él quería una consola de videojuegos que es muy popular y difícil de encontrar. Mi esposo la encontró a través de un conocido y se la compró a Zoe como regalo de cumpleaños, lo que llevó a una situación extraordinaria. Esto es lo que querías. Ahora puedes enganchar. Enciéndelo en el televisor de la sala y juega cuando quieras. Sí. La expresión de mi hijo de repente se nubló cuando abrió el papel de regalo con una sonrisa feliz y sacó la consola de juegos de la caja. Entonces dije: no hagas eso, ¿cómo te atreves a hacerle esto después de que papá te la compró? Mi hijo, que normalmente me obedece inmediatamente, se veía muy asustado. Como sea, ya no te compraré nada. Cuando mi marido, con mirada enojada, intentó robar a mi hijo, Kurt se lo impidió y se encerró en su habitación. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada y había nada que pude hacer. Salió. Ahora mi esposo, me gritó mientras yo estaba confundida y preguntándome qué diablos estaba pasando. Tu mala disciplina es la razón de su delincuencia. No estoy bromeando en absoluto. Fue muy caro. Después de eso mi esposo continuó: me regañan acusándome de no ser obediente y de pobrecito Kurt. ¿Qué te pasa? Por favor, sal de aquí. Mi hijo dijo una actitud y las palabras de mi esposo me pusieron ansiosa y mi corazón latía. Aceleradamente llamé repetidamente a la puerta de la habitación de mi hijo, quien ni siquiera respondió, y cuando lo llamé finalmente salió de su habitación después de un rato y allí en su mano estaba el resto de un juego. ¿Qué quieres decir? Con la cara de mi marido, que estaba llena de enojo hasta hace un momento, palideció poco a poco. Pensé que se sentía mal y cuando traté de hablar con él, mi hijo dijo algo escandaloso. Dijo papá. Mi marido subiendo. Mi hijo soltó todo el contenido del bolso de su marido. Dentro era un receptor con forma de radio pequeña. Pensé que era extraño porque se suponía que era nuevo, pero la pegatina estaba quitada y pude ver rayones en el costado de la consola cuando se abrió. Pensé que dejarías de estudiar una vez que consiguieras esto, así que lo instalé para observarte. Pude ver que mi normalmente imponente esposo estaba claramente molesto y temblando. Tomó un trago de agua de la mesa y comenzó a secarse el sudor que goteaba por su frente. Estás preocupado por Kurt, pero esto es demasiado. Pareces un criminal. Cállate, no digas tonterías. Mi esposo nunca admitió su culpa. Me fui a la cama por la noche, pero no pude dormir en absoluto porque muchas cosas seguían apareciendo en mi cabeza. Dijo que era por el bien de Kurt, pero plantar un insecto fue demasiado. Debe haber alguna otra razón por la que no puedo dormir. Tuviste que pasar por eso en tu cumpleaños. Lo hecho está, pero hay algo más que me ha estado molestando. Kurt volvió a sentarse a mi lado mirándome intensamente y me susurró como si estuviera tratando de tener una conversación privada conmigo allí. Puede que haya otros dispositivos de escucha en la casa, así que susurraré por si acaso, ¿vale? ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando? Papá ha estado llegando tarde a casa durante los últimos 2 meses, ¿cierto? En realidad era algo que me había estado molestando a mí y a mi marido, que siempre había llegado a casa a tiempo en el pasado. De repente dijo que se había ocupado con el trabajo hace 2 meses y comenzó a volver a casa en medio de la noche con más frecuencia.
Creo que quería saber cómo estabas, no solo yo. Estaba pensando en lo mismo, si la consola de juegos está siempre en la sala de estar, siempre puede ver cómo lo estamos haciendo, pero no sé qué estaba tratando de hacer con eso. Creo que deberías revisar nuestra casa en caso de que me sorprendiera mi comentario maduro de mi hijo a pesar de que solo tenía 10 años, pero me alegré de que estuviera preocupado por mí. Mañana jugará golf. Tal vez podamos investigarlo durante ese tiempo. Me sorprendió lo concreto que era su plan, como parecía. Ya he pensado dónde mirar. Soy un padre tan patético al dejar que mi hijo se preocupe así por mí. No, no lo eres, solo estás siendo honesto. Espero que papá no esté actuando como un loco. Me siento muy mal por mi hijo, cuyos ojos están vidriosos mientras mira hacia abajo. Estoy seguro de que él es como yo y realmente quiere confiar en ese hombre. Por eso tengo que descubrir la verdad para poder eliminar la desconfianza que tengo ahora. Decidí investigar a fondo a mi esposo. Por el bien de mi hijo, al día siguiente me comporté como de costumbre. Envié a mi esposo a jugar golf e inmediatamente mi hijo me llamó arriba, a su estudio, y me dijo: «Hablemos aquí, ya que papá no molestará su propio estudio». Mi hijo luego puso en marcha el de mi esposo. Computadora y escribí algo y allí se mostraba el historial de actividad de mi esposo. ¿Cómo sabes todo esto tan fácilmente? Está todo en el mapa de su teléfono celular. Miré la información en la pantalla con admiración. Él siempre llegaba directamente a casa del trabajo a nuestra casa. ¿Condominio, no? Sí, pero no es el momento extraño. Miré de cerca y descubrí que regresó a su departamento a las 70 p.m. Pero generalmente es medianoche cuando regresa a casa. ¿Dónde diablos está durante ese tiempo? Pensó por un momento y luego juntó sus palmas como si acabara de pensar en algo. Vamos a plantarle una GS a papá. Estaba un poco perplejo por esta sugerencia, pero no se me ocurrió mejor manera. El otro día encontré uno a la venta en una tienda de segunda mano local y ese mismo día conseguí el GPS. Y lo guardé en el bolsillo del bolso de mi marido, que suele utilizar para trabajar. Ya veremos. ¿Cómo van las cosas por un tiempo así? Comenzamos a explorar el comportamiento inexplicable de mi esposo cuando observé que mi esposo llega a nuestro departamento a las 190 todos los días y, sin embargo, no importa cuánto tiempo espere. Él nunca regresa a casa cuando me estaba rascando la cabeza. No entendía lo que estaba pasando. Mi hijo me dijo: «Estoy seguro de que hay dispositivos de escucha cerca». Estaba seguro de que una intervención telefónica solo puede escucharte si estás cerca. Creo que estaba a unos 100 m de distancia, así que estás diciendo que nos ha estado molestando desde que regresó cerca del condominio. Sí, esa es una posibilidad. Mi hijo, quien responde en serio, está mucho más tranquilo que yo. Decidí tenderle una emboscada a mi esposo y vigilarlo para descubrir sus verdaderas intenciones poco después. Un poco antes. Son 12 de la noche. Cuando mi esposo suele regresar al apartamento, lo estaba esperando cerca del edificio. Luego vi un espectáculo extraordinario al día siguiente y al siguiente mi esposo se comportó de la misma manera y estaba más allá de mi imaginación. Me fui a casa en shock y mi hijo me miró con preocupación. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Sí, solo un poco sorprendida. Ahora voy a casa de tu papá. Kurt, espérame en casa». «¿Dónde está?» No pude responder la pregunta de mi hijo. Sabía que no debía decir eso porque Kurt estaba manos. De hecho, el destino de mi esposo era una habitación en nuestro mismo edificio de apartamentos. Yo sola llegué a la puerta de esa habitación sosteniendo mis manos temblorosas y apretando la calma interior para escuchar la voz de una mujer. «Joven, hola, escuché que mi esposo ya terminó. Vine aquí para saludarlos. Soy la esposa de Chad Ral, que vive justo arriba». Abrió la puerta con un poco de duda. Una joven hermosa de unos 20 años vestida con un vestido sexy y con un fuerte perfume que permaneció en mi nariz. Tiré con fuerza la perilla y entré. Llamé en voz alta a la habitación superando sus intentos de empujarme y decir: «¿Qué diablos estás haciendo? Sé que estás aquí. Necesito que salgas ahora mismo». Y luego se oye un sonido metálico. Chas, su esposa, está aquí para visitarlo justo a tiempo. Hablé con ella sobre su divorcio. Supongo que ella renunció a su compañero infiel. Déjelo ir de su mano sobre mí y llamé al fondo de la habitación también.
Luego escuché la voz de mi esposo desde la habitación de atrás diciendo, «Espera un segundo». Seguí adelante para ir por el pasillo y abrir la puerta de la habitación solo para encontrar a mi esposo con su mitad inferior expuesta. Taz tropezó tratando de ponerse rápidamente los pantalones. La vista más vergonzosa que he visto en mi vida. No son mis celos hacia su compañero infiel, sino verlo en un estado tan patético. Siento mi amor por él y por todo lo que ha hecho. Se está enfriando aquí. Finalmente llegué al punto en que me vinieron a la mente las dos palabras divorcio. ¿Qué estás haciendo con tu teléfono? Estoy tomando fotografías para demostrar que me engañaste. Si no recibo la pensión alimenticia, no será así. Es justo para mí y detente ya. Mi esposo entró en pánico y se cayó de los pantalones, enredándose en sus piernas nuevamente mientras intentaba quitarme el teléfono. No quiero que me disculpen después de esto, solo ponte los pantalones, no lo hagas. ¿Tan enojado como supiste dónde estaba por la forma en que puse un GPS en tu bolso? Me sorprende que hayas tenido una aventura en el mismo departamento. Eso no es justo. Mi esposo de repente se enojó y su cara comenzó a ponerse roja. ¿No te fías? Yo somos familia, ¿no? ¿De qué estás hablando? El hombre que intentó molestarnos. ¿Eh? Mi marido se rascó la cabeza, luciendo bastante incómodo y parecía estar buscando una razón para disculparse. Esa es la intervención telefónica que le diste. Pensé que mi marido, que tenía una naturaleza extrañamente mezquina, haría algo tan inteligente por algo tan atrevido. Entonces murmuró en voz baja porque me molesta y mirándome, de repente tenía los ojos muy abiertos y se sorprendió. ¿Qué es Kurt? ¿Aquí? Me di vuelta y allí estaba mi hijo. Al parecer me había seguido hasta aquí sin ser notado su compañero infiel. También nos estaba mirando desde detrás de la espalda de mi hijo, mirándonos consternado. ¿De qué estás hablando? Dijiste antes que ibas a dejar a tu esposa y ser conmigo. Eso fue lo que pensé cuando entré en la habitación de esta mujer. Ella le estaba pidiendo a mi esposo en la habitación de atrás que me hablara sobre el divorcio. El esposo fue interrogado por ella, que parecía un demonio y ahora su rostro está pálido. Decidí. Para resolver este drama, oye, si quieres divorciarte te dejaré ahora, a cambio tendré la custodia de Kurt. Espera un minuto, no me voy a divorciar porque vas a estar con ella, ¿no es así? En serio, con ella solo era una excusa para aferrarse a esta mujer. Cualquiera mentiría en algo así. Que me engañaste, no lo puedo creer. La mujer agarró a mi marido y se puso furiosa sacudiendo su cabello maldiciéndola para que se callara. Él de repente tomó mi mano y la jaló tan fuerte como pudo y comenzó a alejarse. Vayamos a casa y hablemos. Mi familia es más importante que esta mujer. Solo estaba jugando con fuego, así que por favor perdóname esta vez. Quita tus sucias manos de encima. Nunca te perdonaré por lo que hiciste. Mi esposo se sorprendió tanto por los fuertes gritos de mi hijo que se sacudió y soltó mi mano. Ese fuego ha consumido nuestro vínculo. ¿Se acabó o no? Su compañero infiel se aferró a las piernas de mi esposo y dijo: No te dejaré ir, perra, quita tus manos de mis piernas. Una esposa que puede hacerlo bien. Se están tirando del cabello mordiéndose y es tan asqueroso. Les deseo todo lo mejor. Además de Alamani, van a tener que vender el condominio y darme una parte de la propiedad o sí. Y no te olvides de la manutención de los hijos. Espera. Mi esposo está agitando las piernas tratando de librarse de las garras de su pareja infiel, pero ella no me suelta. Mientras tanto, le arrebaté las llaves de su casa para el bolso de mi esposo y mi hijo y yo nos fuimos. En la habitación de ella, cuando regresamos a la casa, toda la tensión se había disipado y las lágrimas brotaban de mis ojos. No te preocupes, mami, te protegeré de ahora en adelante. Lo siento, lloré, solo estaba un poco sorprendido. Gracias tu Kurt por estar ahí para mí. Gracias a mi hijo descubrí el asunto de mi esposo y me salvé. De ahora en adelante debo protegerlo. Mi hijo y yo rápidamente empacamos nuestras pertenencias y regresamos a la casa de mis padres, después de que se finalizó el divorcio. Sin dejarlo, le pedí 2 millones de yenes en concepto de pensión alimenticia y una manutención infantil de 50,000 yenes al mes, por supuesto. También le pedí a su compañero infiel que pagara la misma cantidad de pensión alimenticia. Escuché que más tarde tuvieron una pelea y que ella también estaba siendo demandada por pensión alimenticia.
Pensé que mi hijo se sorprendería al ver a mi esposo en un estado tan lamentable y también al enterarse de nuestro divorcio. Me alegra que no te hayas dejado engañar por papá. Todo salió bien. Me anima con una sonrisa y el blog de cocina que había estado escribiendo durante un tiempo se hizo popular. Cuando comencé las clases de cocina, esto funcionó como algo irreal y el próximo mes planeo mudarme de la casa de mis padres y vivir con mi hijo.